Bien, 8:23 de la mañana. Sergio Massa va a estar viajando la tercera semana de agosto, una gira para tratar de, en realidad, consolidar las reservas del Banco Central con algún tipo de acuerdo que estará tratando de inventar. Javier Timerman es titular de un fondo de inversión en Estados Unidos. Se mencionó más como uno de los posibles integrantes del equipo económico de Sergio Massa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, deduzco que, dado que nos estás atendiendo, que no estás por venir a formar parte del equipo de Sergio Massa. No, efectivamente no. Vos sabés que yo tengo una historia con la Argentina. Mi padre mi padre, que se dedicó a la función, no a la función pública, pero fue una persona pública, terminó preso. Mi hermano, que sí se dedicó a la función pública y fue un buen canciller, mi padre fue un buen periodista, también terminó preso. Entonces, voy a dejar la función pública para la próxima generación de Timmermans. Sí, efectivamente la experiencia familiar es lo que te hace Es una de las cosas que realmente me hace pensar y la verdad que ya me parece que hay que darle paso a una nueva generación. Ahora, Javier, bueno, tu experiencia financiera fundamentalmente era lo que en principio entiendo que había hecho que te convocaran para ver si querías formar parte del equipo de Massa, pero ¿qué ves que puede cambiar con Massa en el gobierno, si es que algo? Mucho, mucho. La verdad que cuando yo siempre he dicho, y hay algo que nunca logré entender, es por qué no se convocaba al Ministerio de Economía a alguien que tenga experiencia y conozca a la gente, ¿no? Y que vos sabés que, por ejemplo, cuando nombran un ministro de Economía en Estados Unidos, no opinan los gobernadores, no opinan los gremios, no opina no opina nadie, porque la política económica es siempre más o menos igual. Acá, ¿por qué opinan todos? Porque todos tienen que interactuar con el ministro de Economía. Entonces, si nombran un ministro de Economía, ese ministro de Economía va a tener que interactuar con los gobernadores, con los gremios, con los periodistas, con los empresarios y también con los fondos. En el caso anterior de Martín Guzmán, nombraron a alguien que no tenía ningún tipo de experiencia en nada, o sea, absoluta, era un lector de libros en una universidad. Bueno, y yo creo que con Massa cambia un poco eso. Todo lo que estamos viendo que cambia en el ámbito local de poder interactuar con los diferentes interlocutores, también cambia el ámbito internacional, porque a Massa lo conocen. Massa se dedicó en los últimos, 15 años al menos, de interactuar con las personas relevantes en el sistema financiero internacional. Eso es un trabajo, no es algo que todo el mundo lo puede hacer. Yo, por ejemplo, yo eso es algo que conozco porque 30 años trabajé y trabajo en Wall Street. Ahora, si me dicen, mira, tenés que ir a administrar un hospital y no lo voy a poder hacer porque no tengo esa experiencia. Entonces, yo creo que conocer el interlocutor, conocer cómo funcionan las finanzas internacionales, poder sentarse en una mesa y explicar lo que se está haciendo de una manera que se entienda para un inversor internacional, explicar las oportunidades que hay en la Argentina, todo eso cambia el panorama. No, y vos decís que Batakis no era eso, vos decís, a Guzmán no lo conocía nadie. Yo creo que Batakis era una persona que sí conocía porque había interactuado cuando fue ministra de la provincia de Buenos Aires. Yo en realidad, lo de Batakis, yo creo que Batakis es una excelente funcionaria para un país un poco más normalizado que el argentino, porque se le estaba cuestionando constantemente si realmente tenía poder, etcétera, etcétera. Y la verdad que no tenemos mucho tiempo para ir demostrando que la persona a cargo de la política económica tiene el poder, etcétera, etcétera. Pero Batakis sí entendía, lo que pasa es que no tuvo tiempo para ejecutar nada y además se le cuestionaba constantemente esa capacidad política, si el apoyo de Cristina. Yo estuve en las reuniones en una reunión con los inversores que estuvo Silvina en Washington, y un poco la cuestión era esa: tenés poder, tenés poder, tenés poder. Sí, pregunta que no le van a hacer a Massa, ¿no? Estamos charlando con Javier Timerman, titular de fondos AdCap Grupo Financiero, vive en Wall Street, en New York, perdón, y bueno, fue tentado por Sergio Massa a ver si venía para acá, dice que no, y te hago una pregunta, Javier, porque la duda es Cristina Kirchner, en el sentido de decir, la orientación política, económica de Massa no es necesariamente
absolutamente idéntica a la de Cristina Kirchner, ni mucho menos. Digo, es alguien que, por ejemplo, en uno de los temas centrales, que es Venezuela como definición, está totalmente en contra del régimen de Maduro, con una posición súper crítica. Lo que uno imagina que también tiene que ver con una posición más crítica del intervencionismo del Estado, una posición más fiscalista, una posición más pro Estados Unidos, en este equilibrio entre China y Estados Unidos, donde uno ve a Cristina Kirchner más volcada hacia China, lo ves a Massa más hacia Estados Unidos. Uno puede identificar una cantidad de cuestiones en las cuales Massa no está en la misma vereda que Cristina Kirchner. ¿Qué significa la llegada de Massa al Ministerio de Economía en este contexto? Mira, yo creo en el pragmatismo, en algunos momentos uno es más pragmático que otros, ¿no? La verdad es que si uno se pone a pensar que Cristina Kirchner en su momento eligió a alguien como Alberto Fernández para ser presidente, alguien que... yo me acuerdo que yo venía a Buenos Aires a visitar a mi hermano, venía por trabajo, etcétera, etcétera, prendía la televisión a la noche, lo encontraba siempre Alberto Fernández atacando a Cristina cuando era presidenta, pero todos los días de todas las veces que vine a Buenos Aires. Entonces, si esa persona fuera elegida por Cristina, evidentemente tiene cierta capacidad para... Claro, pero uno podría... Pero yo entiendo lo que vos decís, yo creo que Sergio Massa tiene una concepción muy diferente a la que tiene Cristina, y creo que mucho del problema que había con Martín Guzmán era un problema personal, lo vengo diciendo hace un tiempo. Yo creo que que parte del problema era que no se sentía Cristina que estaba con un interlocutor que era capaz de revertir expectativas, y que además no se sentía la confianza que le estaba explicando las cosas o diciendo las cosas. Sí, en un momento ella entendió que había sido engañada por Guzmán, sí, y a partir de ahí hubo un quiebre en la relación que fue imposible de recomponer, porque ella, digamos, le desconfiaba, le parecía que le mentía. Exacto, pero de todas maneras yo creo que en los compromisos, o sea, puede ser lo que vos decís, puede ser, y si Cristina Kirchner o y si la Cámpora, y entonces no habrá solución. O sea, no es un tema de que acá se necesita un plan económico, obviamente, se necesita alguien que tenga la capacidad de implementarlo, y se necesita mucha cohesión dentro del partido gobernante. Eso. Y para poder, para que esto realmente tenga impacto. Si vos mirás las cosas que piensa hacer, cuando dice, no, pero si Sergio Massa quiere hacer lo mismo que Guzmán, que quiso hacer Guzmán y no lo dejaron, pero no es lo mismo que una persona lo haga y que la haga otra. Parafraseando a mi padre siempre decía... Jacobo Timerman, un editor, sí, y gran periodista, ¿no? Sí, mi padre siempre decía que Romeo y Julieta era una tontería, era una historia muy tonta de dos personas que se querían, pero como la escribió Shakespeare, es una obra maestra. Y bueno, la escribió Shakespeare, entonces quién escribe, quién diseña, quién ejecuta un plan es muy importante. Por eso nunca entendí esta obsesión que tenían muchos presidentes de que su ministro de Economía sea un gran economista. Pero un economista, ¿qué sabe? Porque no es economista, está bien lo que estás marcando, Javier. Es la primera vez que no es un economista. Lorenzino no era contador, creo que hay algún antecedente de... Porque claro, Sergio Massa es abogado y se recibió de grande también de abogado, no digo que esto no le quita mérito, pero no es alguien que venga de la academia, ni mucho menos, y además es abogado, pero es alguien muy interesado por la economía, eso me consta, que hace rato que es un tema que sigue con mucho interés. Ahora, vos decías, Javier, que Cristina Kirchner muestra pragmatismo cuando elige a Alberto Fernández candidato a la presidencia, coincido, pero luego uno podría decir que no fue coherente con ese pragmatismo cuando empezó a hablar de funcionarios que no funcionan, etcétera. Uno podría decir, Alberto Fernández fracasa porque Cristina Kirchner le pone un montón de piedras en el camino, o son problemas de conducción de Alberto Fernández, o quizás ambas cosas son ciertas, ¿no? Pero quiero decir, estos giros pragmáticos de Cristina Kirchner, bueno, hay que ver si después acompaña su giro pragmático ella en la práctica. Totalmente, y yo creo que mucho va a depender, del éxito o fracaso de la gestión de Sergio Massa va a depender de eso, y tienen que ser conscientes dentro del kirchnerismo, el cristinismo, o como se denomina ese sector, que van a tener que apoyar, y va a tener que ser un cierto compromiso, porque la realidad es que es muy difícil hoy en día, va a ser muy difícil para Sergio Massa desviarse de
del acuerdo que tiene firmado con el Fondo Monetario, la Argentina. Ese fondo tiene ciertas premisas que hay que cumplir, claro. y para que esas premisas se cumplan va a haber que hacer esfuerzos. Ajuste fiscal. Sí, fiscal, monetario. Yo creo que Sergio tiene la capacidad, o tiene mucha más capacidad de lo que tenía Guzmán para poder... porque ¿qué es lo que pasa acá? Que las medidas pueden ser las mismas, pero la credibilidad hace que esas medidas tengan cierta... ¿cómo se dice? Que terminen siendo de una manera o de otra. Sí. Entonces, si Sergio Massa dice, bueno, voy a ir a Washington a negociar esto, o a New York a hacer un acuerdo con los bancos, o si voy a negociar con los intendentes o con los gremios, etcétera, va a tener otro tipo de expectativas que si voy yo, porque no sé ni quién, ni dónde quedan, ni quiénes son los intendentes. Bien, Javier Timerman desde New York se queda ahí, titular de AdCap Grupo Financiero. Gracias, Javier, te mando un beso. Un beso grande, María. Hasta luego. Era interesante porque es uno de los que fue, digamos, a quien Sergio Massa le ofreció que forme parte de sus equipos por su experiencia en el mundo financiero, justamente. Sí, figura como, bueno, un hombre de consulta de Massa. 8:34 de la mañana. La